Imagina esto. Imaginación. Estamos en Mannheim, Alemania, mayo de 2024. Este señor de aquí... ¡Editor! Trabajo muy duro, como un esclavo. Michael Johannes Stürzenberger. Un activista conocido por su férrea oposición al islamismo político, está liderando una protesta pacífica. En medio de la manifestación, un hombre armado con un cuchillo lo ataca. La situación se descontrola. Un policía interviene para ayudar al atacante y también resulta gravemente herido por él mismo. ¿Cómo reacciona el gobierno ante esta situación? En lugar de replantear las políticas migratorias que permiten la entrada indiscriminada de personas sin control, deciden reducir el tamaño de los cuchillos que los ciudadanos pueden portar. ¿Qué? ¿Es esto realmente una solución? No lo sé, tú dime. La inmigración ilegal está destruyendo la estabilidad de muchos países. Y lo peor es que muchos prefieren ignorarlo o justifican esta situación con un discurso de solidaridad que ignora la realidad de cada nación. Pero, ¿cuál es esa realidad? La inmigración ilegal trae una serie de problemas que no solo afectan a la economía, sino que desgarran el tejido social. Uno de los casos más preocupantes lo encontramos en Europa, donde varios países adoptaron políticas de fronteras abiertas, y la realidad es que los resultados son devastadores. Tomemos el caso de Alemania, por ejemplo, un país que, con sus políticas, ha permitido la entrada de millones de inmigrantes de países como Siria, Afganistán o Pakistán. Muchos de ellos son musulmanes radicales que, lejos de integrarse, han traído consigo una cultura y un conjunto de creencias que chocan directamente con los valores europeos. El aumento en la criminalidad es alarmante. Los ataques con cuchillos han incrementado considerablemente y son perpetrados, en su mayoría, por inmigrantes que, lejos de integrarse, se atrincheran en comunidades cerradas. Y aquí es donde entra la historia del activista que mencionamos al principio. Él ha sido una figura controvertida en Alemania, conocido por denunciar la expansión del islamismo político en Europa. Fue apuñalado en plena manifestación, lo que puso nuevamente sobre la mesa el debate sobre la inmigración ilegal y la creciente violencia relacionada con los migrantes musulmanes. Pero este ataque y otros, como el de Solingen, donde varios civiles fueron asesinados con cuchillos, no son casos aislados. Son solo un par en una cadena de violencia que pone en tela de juicio las políticas migratorias alemanas. La respuesta del gobierno: reducir el tamaño permitido de los cuchillos a tan solo 6 centímetros. ¿Qué? Pero, ¿realmente creen que eso detendrá la violencia? Si los cuchillos se prohíben, ¿qué será lo próximo? ¿Las piedras también se van a prohibir cuando algunas personas las empiecen a usar como arma? Bueno, mi primer deseo sería deshacernos de esos extraterrestres. ¡Tiene una tabla con un clavo! ¡Esclavizándonos! ¡Vale, gordos! Además, otra pregunta que deberías hacerte es: ¡Detente! ¡No lo hagas, Goku! si me suscribo a este canal y le doy like, ¿puedo ayudar a que este buen hombre traiga contenido cada sábado? ¡Demonios, Doc! ¡Eres realmente un genio! Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Pero ya en serio, ¿Neta me lo juras? otro argumento que escuchamos a menudo es que la inmigración ilegal ayuda a paliar la baja tasa de natalidad en los países a los que llegan. Pero, en lugar de incentivar a sus propios ciudadanos a tener hijos, los gobiernos prefieren depender de una inmigración masiva que no se integra. El resultado es evidente en los países nórdicos. En Suecia, por ejemplo, su estado de bienestar está siendo explotado, con inmigrantes que no trabajan y viven de los subsidios. Y no estamos hablando de casos aislados, es un fenómeno
que afecta a todo el continente y otros países. Pero lo más preocupante es que estas personas no solo viven de los impuestos de los ciudadanos que sí trabajan, sino que, además, imponen sus creencias y su estilo de vida, generando tensiones culturales y fragmentando aún más su sociedad. Una de las cuestiones más críticas de la inmigración ilegal es la falta de integración. Muchos de estos migrantes no están interesados en adaptarse a las normas o costumbres del país que los acoge. En lugar de integrarse, crean guetos donde las leyes del Corán tienen más peso que las leyes locales. Esto genera una tensión cultural que se agrava con el tiempo. En ciudades como París o Bruselas, hay barrios donde la policía tiene miedo de entrar, zonas donde las leyes europeas no tienen cabida alguna y donde el extremismo religioso crece sin control. Y aquí es donde entramos en el debate sobre las políticas migratorias. Si una persona entra ilegalmente a un país, ¿qué nos da certeza de que no hará otras cosas ilegales? No significa que todo aquel que entra sea un criminal, pero sin objetividad al momento de permitir el ingreso, no hay manera de saberlo. No creas que esto solo pasa en Europa. En América Latina y en particular en México, vemos problemas de inmigración ilegal también. De países como Venezuela y Haití han llegado miles de migrantes que entran sin control. ¿A qué costo? Muchos mexicanos no reciben la ayuda que los migrantes sí obtienen. Entonces, la pregunta ¿es justo que un país con tantos problemas propios permita la entrada de personas sin ningún tipo de control? Al final del día, la ayuda indiscriminada perjudica a los más vulnerables de nuestras comunidades. Y, aunque en Latinoamérica no sufrimos de la llegada de culturas radicalmente distintas, el crimen organizado y los cárteles aprovechan la desesperación de estos migrantes, captando a aquellos que no encuentran las oportunidades que esperaban. Así, la inseguridad se multiplica, afectando a todos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Os pido mucha atención porque en internet hay muchos momentos épicos. Considero que este es uno de ellos. El primer paso es reconocer que hay un problema. Muchos prefieren ignorarlo, pero no podemos seguir mirando para otro lado. No se trata de cerrar completamente las fronteras, sino de tener un control efectivo. Necesitamos estrategias que permitan a los que lleguen integrarse y contribuir a la sociedad, en lugar de desestabilizarla. Piénsalo así: si tu país es tu casa y no dejarías entrar a extraños a vivir en ella sin conocerlos, ¿por qué permitimos que lo hagan en nuestra nación? Quizás muchos que apoyan la inmigración ilegal ni siquiera se lo han planteado, porque piensan que no los afecta directamente, o tal vez sus buenas intenciones los ciegan a la realidad. Pero recordemos que el camino al infierno está pavimentado por buenas intenciones. Todo aquel país que esté recibiendo inmigración ilegal sin control está en una encrucijada. ¿Van a seguir permitiendo que la inmigración ilegal destruya el futuro de sus hijos? ¿O van a tomar medidas reales para proteger su cultura, sus leyes y sus fronteras? Déjame saber en los comentarios qué opinas de esta situación y no olvides suscribirte para más contenido como este. También te dejo aquí un video de cómo la historia ha demostrado que el comunismo no funciona. Muchas gracias por verme y hasta la próxima. Este muchacho me llena de orgullo. En lugar de No me parece que este chico sea muy listo. y son perpetrados.